invenit hunc juventus. ¿Qué hace un cristiano estudiando filosofía? Me parece que, dado el sentido de este curso, es conveniente comenzar por aquí. ¿Por qué dedicar algún esfuerzo a la filosofía cuando ya tenemos fe? ¿Qué más necesitamos? Pues me parece que es interesante hacerse esta reflexión, no sea que alguien caiga en una crisis debido a este curso. Comencemos por una cuestión que me parece necesario tener clara desde el principio, que es entender qué se entiende por filosofía. Porque por filosofía se pueden entender muchas cosas distintas. Bien, pues para discutir qué hace un cristiano estudiando filosofía, primero abordemos la cuestión: ¿y qué es filosofía? Naturalmente tenemos un tema específico. Ahora me limitaré a un enunciado y poco más. Nos situamos aquí, como dije en la introducción, en la filosofía de orientación aristotélico-tomista. No es posible en filosofía una posición neutral. No hay filosofía que agrade a todos, salvo que sea algo muy superficial. Toda filosofía es una toma de posición en la solución de los problemas. Pues la filosofía aristotélico-tomista es la que tenemos aquí como referencia fundamental. ¿Y en qué consiste esta? Pues es en un saber, una ciencia, que trata de todos los seres, de todos. Es completamente universal, que los trata para indagar, para preguntarse por sus razones últimas, y que se elabora solo con el auxilio de la razón natural. Ciencia de todas las cosas por sus causas últimas, adquirida por la ley natural de la razón. Esto es un saber constructivo, cuyo desarrollo corresponde al curso que tenemos entre manos. Especifico este concepto porque luego circulan por ahí muchas otras concepciones de la filosofía que pueden entrecruzarse y marearnos, ¿no? Aparte de lo que acabo de decir antes, de la pluralidad de posiciones y de actitudes en filosofía, ¿no? Hoy yo creo que funciona principalmente dos ideas de la filosofía, habiéndose abandonado una, pero aún así se mantiene como un ideal que sería bonito. El ideal que sería bonito es que la filosofía es el saber supremo absoluto. Su cumplimiento tuvo lugar solamente con Hegel, un autor que muere a principios en los años 30 del siglo XIX. Hegel, la filosofía no es filosofía, es sabiduría. La filosofía entendida a la aristotélica es sabiduría humana. No, para Hegel es sabiduría sin más. En cierto modo, nuestra filosofía de hoy tiene ese referente en el fondo y como que lo echa en falta. Un aristotélico no echa en falta esto, porque el saber supremo absoluto solo tiene lugar en Dios. Bueno, pero aparte de esta idea así de fondo que funciona de manera a veces muy poco advertida, yo creo que circulan dos ideas, decía, de la filosofía que pueden entorpecernos. Una es entender la filosofía como actitud crítica. Lo someto todo a mi juicio. Bueno, o al juicio. No se trata de que sea el mío, sino el juicio, ¿no? Pues esto que se desarrolló especialísimamente a partir del siglo XVIII. Hay un escrito de Kant
que es ilustración con aquella famosa frase sapere aude, atrévete a saber, ¿no? Que es como la enseña de la actitud crítica. No nos fiamos de nada. Todo tiene que pasar por mi valoración y todo lo que se me presente de entrada es sospechoso y tiene que pasar eso, un examen. Y normalmente será un examen destructivo. La segunda idea es la idea de la filosofía como instrumento de liberación. Esto a partir del marxismo es muy, muy habitual, ¿no? La filosofía es un instrumento de acción cultural y política. Por tanto, no es un saber que uno tiene y que después contagia, manifiesta a la sociedad para así contribuir al bien común, sino que es un instrumento de liderazgo político y de acción. La filosofía, en el sentido clásico, no es acción, es contemplación. De esto volveremos a hablar. Estas dos ideas, la filosofía como actitud crítica, la filosofía como instrumento de liberación, están de una u otra manera presentes en nuestro tiempo, a pesar de que ya ha llovido desde Marx, siglo XIX, ¿no? Pero sigue siendo así. Claro, en estas condiciones la filosofía no es un saber constructivo, es solamente destructivo. Bien, filosofía, ciencia de todas las cosas por sus causas últimas adquirida mediante la luz natural de la razón. Volveremos a ello. No pretendo explicarlo ahora, sino entrar ya en el asunto. Comparar la filosofía con la fe y la teología. Saltan a la vista dos diferencias. Primero, que en el caso de la filosofía quien la ejerce es la razón natural, o sea, la razón que cuenta únicamente con lo que la experiencia le brinda, mientras que la fe no es así. En la fe, su sujeto tiene una razón que ha sido elevada por la gracia para acceder a los misterios divinos. Ya no se trata de la razón que funciona según su elemental naturaleza, sino una razón que funciona según una naturaleza sobrenaturalizada, elevada. Por eso también hay que tener cuidado. Si uno se dedica a la filosofía, siendo cristiano, debe de tener cuidado en mantener el ejercicio de su razón en el ámbito que le corresponde, que es el de la experiencia humana natural. Bueno, por un lado el sujeto, y por otro lado la segunda diferencia está en el orden del objeto. El objeto de la filosofía, todas las cosas he dicho antes, pero en última instancia desemboca en Dios. Así lo plantea la filosofía de Aristóteles, un pagano, y de Santo Tomás, y de muchísimos otros, ¿no? Dios es el objeto definitivo de la filosofía, pero Dios solo como causa de las cosas, ¿no? Como causa del ser del mundo. Por el contrario, en el caso de la fe, el objeto ya no es Dios reflejado en la naturaleza de las cosas. Nuestra experiencia se ciñe a las cosas. No tenemos experiencia de Dios. Mientras que por la fe tenemos acceso a la intimidad de Dios en este mundo de una manera incipiente. En el otro mundo, los que lleguen a la visión beatífica, Dios quiera que yo también, pues lo contemplarán cara a cara. La fe es un anticipo de esa visión cara a cara. Pero de nuevo se trata de una actividad que realiza el hombre elevado por la gracia divina. ¿De acuerdo? Bien, esto determina entonces el marco general de relaciones entre la filosofía y la fe, y uno de sus productos, que es la teología de la fe. La filosofía, ante el hecho de la revelación, tiene que callar. No puede ni negar ni afirmar la revelación. Solo puede, como mucho, advertir que la revelación de Dios, que es el punto de partida de la fe, es posible. ¿Dios puede hablar al hombre? Claro que puede. Esto
puede ser campo filosófico, pero más allá la filosofía no puede pasar. Ante el contenido de la revelación, por tanto, la filosofía no puede valerse de las verdades sobrenaturales. Yo sé por la fe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eso es un elemento filosófico? No. No. Lo sé por la revelación. Ahora bien, la revelación me puede inspirar. Por ejemplo, aunque creo que tiene sus raíces en el mundo griego, y el mundo griego no desconoce absolutamente el concepto de creación, el concepto de creación es puesto a la luz y explicitado en el pensamiento filosófico, teológico, artístico, etcétera, etcétera, en la historia por el cristianismo, ¿verdad? La filosofía puede ser en ese sentido como fecundada por la fe, pero con ese cuidado. La filosofía, para ser lo que debe ser, debe mantenerse en el ámbito de la razón natural. Recuerdo en este punto la insistencia que Juan Pablo II pone en Fides et Ratio al respecto. Ahora, desde el ángulo de la fe, podemos encontrarnos con una cierta dificultad para aceptar la filosofía. ¿Cuál es esa dificultad? El escándalo de la cruz. Hay tantos textos que presentan nuestra fe como una locura para los sabios, algo que los sabios no pueden alcanzar porque su soberbia les ciega. Este elemento históricamente ha sido muy poderoso y hay muchos autores muy reputados. Kempis, por ejemplo, La imitación de Cristo, comienza con un alegato contra la filosofía terrorífico. Reconozco que desde entonces el bueno de Kempis a mí personalmente me cae mal. Bueno, el escándalo de la cruz, Cristo en la cruz. ¿Eso un sabio no lo puede aceptar? Eso un sabio no lo puede aceptar si cree que su sabiduría es suficiente. Pero la filosofía aristotélico-tomista no se considera autosuficiente de ninguna manera. No cumple el criterio del sabio, es decir, del soberbio. Lo que cultiva el filósofo aristotélico-tomista precisamente es el sentido de la humildad, de la insuficiencia de su saber. Así que el escándalo de la cruz no destruye la filosofía. Lo que nos hace ver es que hay algo muy por encima de la filosofía, sin duda, pero no que suprima la filosofía. Porque además hay otro principio de la gracia que conviene tener en cuenta. La gracia esencialmente perfecciona la naturaleza. Es una frase muy famosa de Santo Tomás en la Suma Teológica al principio, ¿no? La gracia perfecciona la naturaleza, la mejora. La creación entera es obra de Dios y la venida de Cristo al mundo no suprime el mundo. Todo lo bueno es confirmado por Cristo. Luego también la filosofía, que es algo bueno, es confirmado por Cristo. Con lo cual, la filosofía sigue siendo, aunque deba reconocer sus límites, una realidad humana valiosa que la fe no solamente conserva, sino que también debe promover y elaborar. Pero yo no voy a ser filósofo, puede decir alguno, de acuerdo. Pero si entras a estudiar filosofía, al menos advierte algunos beneficios que yo te puedo dar. El saber más acerca de la naturaleza y saber más acerca de Dios alimenta la inteligencia. Y si alimenta la inteligencia, incrementa el amor. Porque el amor no es ciego. El amor ama lo que la inteligencia ve. Cuanto más conozca a mi amado, más le podré amar. En segundo lugar, aunque es complementario de lo que acabo de decir, la filosofía ilustra la fe. Nos ayuda a asumirla mejor, a defenderla mejor. Ofrece la filosofía instrumentos para transmitir la verdad cristiana con mayor claridad, porque hay elementos de nuestra fe cristiana que
Pueden ser presentados con argumentaciones, claro que sí, que somos libres, que somos responsables de nuestros actos, por ejemplo, que nuestra alma es inmortal, que Dios existe. Y luego tiene también un valor, digámoslo así, negativo, es un arma, para luchar contra la impugnación de la verdad, también de la verdad, de los que impugnan la verdad revelada. Así que ánimo, la filosofía es útil, no es plato para todos los paladares, desde luego. No todo el mundo está hecho para la filosofía. No hay que pretender que la filosofía la entienda todo el mundo. No, 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 no. La filosofía, como cualquier saber, pues tiene sus tecnicismos y sus complicaciones. Y en la filosofía, supremo saber más todavía que en cualquier otro saber. No, no, la filosofía es difícil y es complicada, es ardua, exige esfuerzo. No se puede hacer asequible a los paladares vastos, no extensos, sino como ásperos, como faltos de sensibilidad. ¿No? La filosofía a lo mejor uno no la puede cultivar o no la debe cultivar, depende de su vocación y de por dónde le ponga la vida. Pero la filosofía es un bien para nuestra fe y para la Iglesia. Tenemos que amarla.